¡Hey, vecina! Dígame. Vecina, oiga, acabo de encontrar en el celular el remedio. El remedio para que ese virus raro no se le meta en la casa. No me diga. ¿El coronavirus ese? Ese mismo. Oiga, fíjese. Coma un poquito de ajo. ¿Ajo? Y por las noches haga vaporizaciones con agua caliente. No se me olvide. No. Eso es palo santo, vecina. Ni palo santo, ni ajo bendito. No crean todo lo que dicen las redes. Mejor lávese bien las manos. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Somos estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio, Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Buenos días, Panamá. Les invitamos a que se tomen una taza de café de realidad educativa y proyección gremial. Nuestra cordial bienvenida a toda la población panameña a la agenda semanal de información de este programa. No se aparte, porque preparamos una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita saber para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Les saluda su amigo y servidor, el profesor Juan José de la Lastra. Estaremos compartiendo con ustedes contenidos informativos, análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Y lo haremos en compañía de compañeros y compañeras en directo que nos ayudarán con sus saberes y análisis de todo el acontecer nacional. Bienvenidos. Les recordamos que nos pueden sintonizar a nivel nacional en la aplicación Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Ámbito educativo. Vamos pues con el ámbito educativo. Y para esta semana tenemos la participación de la profesora Yadira Pino. De igual forma, el profesor Henry Barrera y la profesora Lisbeth Quintero con temas muy importantes del acontecer educativo nacional. Adelante.
Muy buenos días, tengan todas y todos los oyentes de este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. Gracias, profesor Juan José, una vez más pues por conducir este tan importante programa y permitirnos el poder vertir en el mismo análisis, comentarios y planteamientos dentro de los temas de sumo interés para la comunidad educativa a nivel nacional. En el aspecto educativo, pues algunos temas sumamente importantes que pues daremos a conocer. Meduca planifica reapertura de clases sin fecha definida. Ese es el titular que aparece en un diario de la localidad y que pues viene un poco a reafirmar algunos de los planteamientos que hemos hecho en programas anteriores. En este caso, la noticia pues recalca las declaraciones de la Directora Nacional de Educación Media Académica, en la que ella pues señala que el Ministerio de Educación está trabajando en la planificación del tema de limpieza, el tema del calendario escolar 2021. Sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto presentado a la comunidad educativa panameña. Es nuestro señalamiento dentro pues del análisis a esta noticia. Lo cierto es que la ministra de Educación hace unos días atrás le presenta al sector privado, a la empresa privada, un supuesto plan dividido en 3 fases, que es lo que conocemos porque fue vertido en algunos medios de comunicación. Pero esto formalmente no ha sido ni consultado ni consensuado con la comunidad educativa, quienes somos pues parte sumamente importante, somos actores directos dentro del proceso educativo. Nuestra recomendación, ¿no?, o nuestro señalamiento hacia el Ministerio de Educación es que precisamente las reacciones que han tenido los padres y madres de familia frente a tanta incertidumbre, que hagan lo correspondiente y consulten a los padres y a las madres, tomen en cuenta a los mismos porque es necesario su opinión o sus propuestas. Ellos están exigiendo que se les dé la oportunidad de reunirse con la ministra de Educación para precisamente poder resolver muchas de las dudas que tienen. Entonces, el Ministerio de Educación no puede seguir actuando de manera aislada a la comunidad educativa como hasta ahora lo ha hecho. Y si bien es cierto, no existe una fecha, sí es importante avanzar en estos planes de limpieza de los centros educativos, puesto que ante la ausencia de trabajadores manuales y demás, esto pues será una de las limitantes. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. El Meduca afirma que brinda apoyo a estudiantes sin acceso a Internet. Bueno, con más de 3.400 escuelas en el sistema educativo a nivel nacional, el Meduca anuncia a través del director general de Educación que las escuelas como el Colegio IPT Don Bosco, con la colaboración del Instituto Einstein, se está levantando un inventario de los estudiantes graduandos para saber con qué equipo tecnológico cuentan y si tienen acceso a Internet. Esta medida la observamos a manera de ensayo como una parte inicial. Van a probar justamente esta metodología. Sin embargo, a nuestro juicio sigue siendo excluyente, ya que en la mayoría de las escuelas a nivel nacional o en gran parte de estas escuelas existen estudiantes graduandos que necesitan tener una respuesta concreta frente a lo que ha sido el desarrollo del periodo escolar en medio de la pandemia. Recordemos que las escuelas públicas oficiales se mantienen en estos momentos suspendidas las clases, las labores, y por eso los estudiantes, en este caso los graduandos, exigen justamente la respuesta adecuada para atender sus necesidades de aprendizaje.
toda vez que el Ministerio de Educación y justamente las administraciones gubernamentales de por lo menos los últimos 30 años no han tratado este tema de la conectividad y mucho menos la tecnología actualizada en los planteles educativos. Tal es el caso de que tenemos muchas escuelas que no cuentan con laboratorios de informática y los estudiantes tampoco en sus hogares por condiciones económicas, familiares y otras no tienen el acceso a internet, lo cual es lamentablemente uno de los grandes obstáculos en este tema de la pandemia. Buenos días, un saludo a todos nuestros oyentes a nivel nacional. En esta ocasión queremos referirnos a un artículo publicado por el diario El Panamá América el día domingo 10 de mayo de 2020, titulado "Clases virtuales no son vinculantes debido al poco alcance que tienen". Y leo: unos 2025 educadores están atendiendo voluntariamente la población estudiantil de 202 escuelas oficiales en las que ofrecen clases virtuales a unos 90.000 estudiantes. En opinión de dirigentes magisteriales, las clases no son vinculantes y solo deben ser consideradas como reforzamiento para que los estudiantes se mantengan ocupados en casa. En nuestra opinión, las clases por televisión y por radio no son vinculantes porque jurídicamente no hay ningún resuelto o decreto que las avale. Esto implica que no hay de parte de Meduca una posición clara en cuanto al rol de los docentes. En ese sentido, observamos el actuar de algunos directores y supervisores, a nuestro juicio también confundidos con las directrices del Meduca, y que en su actuar habitual de prepotencia se han tomado la tarea de presionar a compañeros y compañeras docentes para que de alguna manera le den seguimiento a estas clases, por lo que afirmamos que no hay sustento jurídico que las avale, por lo que no hay ninguna obligación formal. En otro sentido, no se ha orientado a los padres y madres de familia en cuanto a cómo actuar y el apoyo que le deben dar a sus hijos en casa. Las clases en nuestro sistema educativo están concebidas para que sean presenciales, por lo que la interacción estudiante-profesor es fundamental. Consideramos que los estudiantes deben contar con una guía que les permita el autoaprendizaje. Finalmente, es hora que Meduca defina con qué herramientas tecnológicas apoyará a la educación de los niños y niñas panameñas, cuál será el apoyo en cuanto a acceso a internet y dispositivos electrónicos fundamentales en estos momentos para acceder a una educación en la era digital. También debe Meduca definir, o al menos comunicarnos, si estas clases televisadas y radiales realmente tienen algún objetivo. Por otro lado, que nos comunique cómo han obtenido esa cifra de 90.000 estudiantes y si ese porcentaje realmente llena las expectativas que ellos tienen en cuanto a la cobertura y cantidad de estudiantes que quieren impactar con esta modalidad. Pero sobre todo, que nos expliquen qué sucederá con el 90% de todos nuestros estudiantes que aún no están recibiendo ningún tipo de educación y que es deber del Estado brindarles. Saludos, compañeros y compañeras. Muy buenos días, profesor Juan José, profesora Yadira, estimados oyentes de este prestigioso programa. Les saluda Lisbeth Quintero desde la provincia de Chiriquí para dar a conocer que estamos atentos ante la preocupación de los padres de familia hacia un posible retorno a clases por el peligro que pueden correr sus hijos ante nuevos contagios de COVID-19, por el desconocimiento de un plan estratégico por parte del Ministerio de Educación que garantice la seguridad de los estudiantes, de igual manera del personal docente y administrativo. Todo esto genera temor y desconfianza. Tristemente hemos visto que la falta de políticas públicas han llevado al Ministerio de Educación a realizar acciones carentes de planificación y organización ante el manejo de la crisis provocado por la pandemia. Y nuevamente repito, todo esto ha generado desconfianza en las comunidades educativas a nivel nacional. Exhortamos a la ministra de Educación que presente estas acciones pertinentes que garanticen la salud de la comunidad educativa en general, principalmente el de nuestros estudiantes,
acciones que vayan acorde a la realidad de cada región. En el ámbito gremial, para esta semana queremos compartir importantes informaciones. Una de ellas será presentada justamente por nuestra compañera Yadira Pino y también, por supuesto, por la compañera Heidi Rudas, a la cual le decimos entonces, adelante. Gracias, profesor Juan José, por permitirme la participación en este espacio informativo y gremial. Voy a referirme a la Brigada Docente, una red de apoyo que por 7 semanas ha estado caminando a nivel nacional con dirigentes docentes que se han unido aportando de su salario y comprando bolsas de alimentos para ser donado a aquellas personas, aquellos trabajadores que han quedado sin su sustento debido a despidos y a que fueron enviados hacia sus casas sin salario mediante las medidas de cuarentena adoptadas por el gobierno nacional. Gracias a todos esos compañeros que de manera voluntaria y solidaria siguen haciendo llegar ayudas a las personas que más lo requieren en este momento de crisis sanitaria. Por otra parte, quiero destacar las denuncias que hemos recibido de docentes a nivel nacional, en donde directores y supervisores están enviando directrices a través de audios de WhatsApp y escritos para obligarlos a que compren algunos insumos en el regreso a clase, como mascarillas, gel alcoholado y alcohol para cada uno de sus estudiantes. Esta es una denuncia que nos llegó desde Bocas del Toro, específicamente de Changuinola. También hemos recibido denuncias de El Higo de San Carlos, en donde una directora envía a los docentes a crear grupos de WhatsApp mediante un escrito para que se contacten con todos sus estudiantes, los padres de familia, y les hagan llegar módulos y que también estén disponibles para explicar las clases que se dan por radio y televisión. De igual manera, algunos padres de familia han manifestado que ellos no cuentan con estos recursos tecnológicos y que en algunas ocasiones no tienen ni siquiera un televisor para escuchar estas clases. Por otra parte, también del área de Veraguas, del área de San José, hemos recibido denuncias de directores que también han emitido la misma directriz de crear módulos y hacerlos llegar a los estudiantes en el área de El Chorrillito. Además, hemos recibido otro tipo de denuncias de parte de los educadores de la comarca Nove Buglé, que tienen que retirar sus cheques en el área de Tolé. Hay algunos directores que se les ha solicitado que les hagan el favor de hacerles llegar los cheques, pero de igual manera también están siendo objeto de abusos por parte de estos directores que están cobrando hasta 80 balboas por enviarle un cheque bajo las cuentas de Caja de Ahorro, que es el único banco que existe en el área de Tulé. Queremos hacerle un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, a la ministra de Educación, que se inicien las investigaciones en todas estas áreas, porque no se puede permitir la extralimitación de funciones y el hostigamiento laboral al que están sometiendo estos directores y estos supervisores a todos los educadores a nivel nacional. Basta ya de abuso, basta ya de intimidación y de acoso laboral. Es hora de que se tomen los correctivos necesarios, ya que el Ministerio de Educación oficialmente no ha emitido un escrito formal para el regreso a las aulas escolares. Muchas gracias a todos por su sintonía y nos vemos en el próximo programa.
Cápsulas de análisis gremialista. Porque para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Cápsulas de análisis gremialista en AEB Radio, la radio de todos y todas. Y bien, continuando con este programa, ahora en el segmento gremial, profesor Juan José, quiero hacer aportes de un análisis ante una preocupación de la población. Diversos sectores están en una incertidumbre ante un anuncio hecho por el gobierno hace días atrás. Congelamiento de nombramientos en el sector público. Si bien es cierto, es una medida, una estrategia que el gobierno pues está implementando como medidas de solución ante la crisis económica, que demuestra una vez más pues el mal manejo que ha tenido esta administración en la atención a esta crisis sanitaria, económica y social. Lo cierto es también que es importante y es lo que quiero compartir con ustedes, tener la claridad de que en el sector educativo, así como en el de salud, por tratar con personas, esto los hace más sensitivos. En el caso específico de educación, se requiere hacer nombramientos tanto de personal docente como administrativo durante el año. En el caso docente, ya sea por motivos que ya están tipificados en la ley, estudios y demás, las y los docentes pues aplican licencias, que es un derecho laboral, y su ausencia entonces crea la necesidad de que se tenga que seleccionar y nombrar docentes para poder ocupar este espacio y cubrir estas horas o esta atención de los docentes que están en licencia. Esto se realiza durante el año a través de las comisiones regionales de selección de personal. Una vez los directores o los supervisores lo notifican a Recursos Humanos y el Ministerio de Educación hace su debido tratamiento. Está el hecho también de el aumento de matrícula, que genera la necesidad de hacer selección y nombramiento de docentes para atender esta población nueva que llega a los centros educativos. Si bien es cierto, estamos ante una pandemia y aún no hay fecha definida de reinicio de clases presenciales, si esta situación se concreta para el mes de agosto, como lo anunció atrás la ministra de Educación hace tiempo atrás, esto requiere que precisamente todos estos procesos vayan adelantados para que no sea mayor conflicto al reinicio de las clases. Y está también el hecho de la necesidad de administrativos, sobre todo trabajadores y trabajadoras manuales, porque ahora se requiere mayor limpieza e higiene en los centros educativos. Pero partimos de que en este aspecto en particular, el gobierno al entrar hizo despidos masivos de administrativos en los centros educativos. Entonces esto es una situación que quedó allí sin resolver a raíz de la suspensión de clases por la pandemia. Pero inició el año escolar y las escuelas, muchas escuelas no tenían a trabajadores y trabajadoras manuales. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo del contagio del COVID-19, para poder prevenir, pues se requiere más limpieza, más higiene. Así que en el caso educativo va a requerir una excepción de parte del gobierno ante el anuncio que hicieron. Mantengámonos vigilantes frente a cada acción que lleva a cabo la ministra de Educación y el gobierno en el tema educativo. Actualmente nuestro sistema educativo, es decir, educación pública particular y el sector público oficial, no cuentan con estándares establecidos de manera formal por ninguna disposición legal. Es por ello que para hablar de excelencia educativa, o mejor dicho, de calidad de la educación en todos los niveles de enseñanza, es necesario hablar de la educabilidad, concepto que contiene elementos como infraestructura y estándares de los salones escolares, equipamiento, accesibilidad, agua potable, luz eléctrica, internet gratuito,
entre otros elementos. En el caso de la educación particular, hay que señalar que esta está fundamentada en la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, frente a la pandemia y a la posible cierre de algunas escuelas particulares, consideramos que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad para absorber a esta población estudiantil. Y justamente señalamos esto por el abandono histórico de las infraestructuras escolares del sector público oficial y la falta de compromiso gubernamental en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas de educabilidad que mantienen hacinamiento en algunas escuelas, mantienen las escuelas rancho y por supuesto hay una precarización escolar evidenciada. El gobierno está llamado a cumplir con la ley y establecer mecanismos para incentivar al sector público particular. Sin embargo, esas medidas, como podemos mencionar, el pago de becas al sector particular, el pago por parte del Estado de algún personal docente y administrativo que hoy día los asume, todo esto no es percibible justamente porque en medio de esta coyuntura hay una amplitud de una visión que es imposible de poder determinar justamente por la falta de política pública que pudiese ayudarnos a tomar caminos adecuados. En medio de todo esto existe un gran descontento frente a la implementación por parte del MEDUCA de algunas medidas. Estas implementaciones han provocado un descontento tanto en padres de familia y estudiantes y al final esto está ampliando la brecha de desigualdad, precarizando la educación y aumentando la crisis educativa que cada día más se ve evidenciada en este país. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Somos estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Informes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional advierten de una contracción del 2% en la economía panameña para el año 2020, una de las más bajas para los países afectados por la pandemia. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas hablan de medidas para enfrentar la crisis que incluyen el recorte de unos 2.000 millones de dólares del presupuesto estatal para el año en curso, lo que incidiría directamente en la suspensión de más de 10.000 plazas laborales. El criterio que en el fondo utilizamos, nada más para resumirlo, fue parar todo o suspender todas aquellas actividades que nosotros podíamos realmente suspender, y en inversiones lo que se hizo fue todas las inversiones que no se habían iniciado, realmente lo que hicimos fue pararlas, y de ahí fue que pudimos entonces crear 1.500 millones de balboas, y lo mismo funcionamiento, todo lo que nosotros pudimos realmente suspender, ¿no? Como lo que ya estaba hablando de las vacantes, etcétera, también así lo hicimos. Para esta venidera reactivación económica, además de los 2.500 millones colocados por el Estado como bonos, habría que agregar otro aproximado de 1.300 millones gestionados desde organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Una serie de deudas, de los cuales 1.815 millones se lo concede a los bancos. Y los bancos panameños, de acuerdo con informes de la Superintendencia de Banco de Panamá, y pues informe que precisamente pues ha sido ratificado por las principales agencias calificadoras, el Centro Bancario de Panamá está en condiciones muy sólidas. Este tipo de dineros asumidos por el Estado empiezan a formar parte de la deuda pública panameña que terminará siendo pagada por toda su población, a pesar de que no todos hayan recibido una ayuda durante estos momentos difíciles. El gobierno se ha negado pues a fijar una renta básica suficiente. Ellos han definido un bono solidario de $80 para una familia de 4 personas, cuando en este país la canasta básica de los alimentos es de $314 por mes.
Las autoridades panameñas anunciaron una reapertura gradual de actividades a partir del pasado 13 de mayo, respaldada también por los datos comprendidos en el último informe epidemiológico de la semana finalizada el 16 de este mes, mientras el número de reproducción efectiva del virus se encuentra por debajo de 1. El último indicador con base en la información del número de casos por fecha de inicio de síntomas nos indica que para el cierre de la semana anterior estábamos en 0.91, con un nivel de confianza que está entre 0.86 y 0.96. Este patrón se ha mantenido estable durante las últimas 2 semanas. Para este reintegro se establecieron 6 bloques sectoriales. El primero involucra algunos servicios técnicos y de mantenimiento, mientras se evalúa un aproximado de 14 días para la autorización de cada uno de los grupos de actividades restantes. Estas medidas han traído distintos puntos de vista en el país, siendo el desconocimiento que aún existe acerca del comportamiento del SARS-CoV-2 uno de los principales motivos que genera escepticismo en la población, además de las suspicacias tras la pérdida de confianza en las autoridades y la supuesta presión desde sectores empresariales. Entiendo que no podemos seguir encerrados en nuestras casas para siempre, y yo soy una persona que quisiera que ya levantaran la cuarentena y poder salir a hacer mis actividades como todos los demás, pero en base a qué están tomando estas medidas de levantamiento de cuarentena no lo entiendo, porque las cifras siguen aumentando. En otros países que ya hemos visto que han levantado la cuarentena, vuelve a haber como una especie de segunda ola, se vuelve a ver reinfecciones, vuelven a cerrar nuevamente. Es muy difícil, de verdad es muy difícil ver cómo la publicidad puede hacer que tú, encerrado en casa, satanices al que sale a pedir comida y a la vez te solidarices con el empresario que te saca de ella para lucrar él, sin comprometerse a pagar algún impuesto nuevo en caso de rebrotes por este tipo de apresuramiento. Más de 10.000 contagios han sido confirmados en el país, donde se registran 291 fallecimientos producto de la COVID-19, razones que aumentan la incertidumbre a futuro en algunos panameños. No debemos ir hacia la normalidad de siempre que nos ha excluido, sino que debemos pensar que lo normal ahora debe ser mantenernos agrupados para la defensa de los derechos sociales. Entre tanta incertidumbre sobre el futuro de los días, producto del impacto multisectorial que ha tenido la actual pandemia y las medidas globales para hacerle frente, desde los movimientos sociales panameños sugieren que el momento es el indicado para replantear el rumbo del país. Lo que hoy hay no funciona. Los partidos políticos han fracasado, nadie los ve en ningún tipo de acción a favor del pueblo panameño. Los órganos de gobierno no funcionan y cada vez que actúan las autoridades panameñas solo lo hacen para efectivamente limitar o violar los derechos humanos del pueblo panameño. Gobernando bajo un decreto de emergencia nacional firmado el pasado 13 de marzo, las autoridades se refieren a la reapertura de la cuarentena como la nueva normalidad. Sin embargo, las críticas al manejo que ha tenido la crisis, desde los escándalos de corrupción hasta la desigualdad con que se ha destinado la ayuda social, no encuentran novedad en relación a los principales cuestionamientos hacia administraciones anteriores. La exigencia no es más que podamos velar e invertir de una forma responsable lo que todos y todas producimos en este país durante y post pandemia, que esa nueva normalidad a la que el gobierno está llamando no sea una nueva normalidad corroída por los actos de corrupción que vienen ellos cometiendo, no solamente de este gobierno, sino desde hace muchos años atrás, desde hace décadas atrás, sino que sea una nueva normalidad que ponga la dignidad del hombre y de la mujer en el centro del desarrollo de la nación, que ponga la educación en el centro del desarrollo de la nación, que ponga el acto de corrupción en el lugar donde deben estar. Ante este panorama, el proceso constituyente reclamado por un amplio grupo de organizaciones populares vuelve a cobrar vigencia. Por eso es que sorprende cómo los grupos empresariales todavía están en el pasado, no se han dado cuenta que nos cayó la casa encima, todavía están planteando más de lo mismo, cuando ya no se puede, ya no hay margen de seguir en la misma dinámica de depredación y de expoliación de los recursos y de los bienes del Estado. El mismo modelo en sí está agotado, lo que nos llama la posibilidad de que sea el momento para una constituyente originaria.
Aprovechar el momento histórico y promover un cambio estructural centrado en disminuir la desigualdad es la única forma de plantear un nuevo país, según observan estas organizaciones, mientras recalcan que a menos de un año de gobierno, la actual administración ha quedado en deuda frente a la crisis. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Momento muy importante para todos, los cumpleañeros. Y justamente para esta semana tenemos, con las palabras de la profesora Fulvia Raquel Álvarez, las felicitaciones correspondientes. Adelante, Fulvia. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz. Qué bonito cumpleaños, que viva 100 años más. Que viva, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes de este prestigioso programa que día a día nos lleva a toda la geografía nacional. Les saluda muy cordialmente su amiga de siempre, Fulvia Raquel Álvarez, Relaciones Públicas. Saludos de cumpleaños, aquí tenemos un listado grande de saludos de cumpleaños hasta Río Sereno, esto es Chiriquí. La profesora Maribel Miranda pues estuvo de onomástico. También tenemos feliz cumpleaños al abogado César Enrique Álvarez, esto es hasta Santa Inés de Santiago de Veraguas. También tenemos hasta la comarca Nave al profesor José Humberto Campos. Muchos saludos de cumpleaños. Hasta Colón nos vamos a la licenciada Soraya Tuñón Esteve, estuvo de onomásticos. También estará de cumpleaños el 22 el profesor Alexander Hernández. Muchas felicitaciones de parte de todos sus compañeros de lucha y de toda su familia. También tenemos que va a cumplir 15 primaveras la señorita y hermosa niña Silvia. Eso es hasta Santiago de Veraguas. Que Dios les conceda muchísimos años en salud y sobre todo póngale más vidas a sus años y no más años a su vida. Muchos saludos, quédate en casa y nos vemos en la próxima. Chao. Para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también pueden entrar a nuestro canal de video en YouTube, AEB Noticias. Igualmente ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. Y bueno, nos despedimos con nuestras consignas
de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Gracias por escuchar nuestra programación sabatina. Les esperamos en una próxima ocasión. Y dígame, señora, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué me está hablando? No. Yo quiero un mundo sin guerras y sin armas. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de Estados Unidos para este año? 738,000 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! Con esa plata se podría resolver el hambre en el mundo. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. ¡Hey, tú, chico! Ven un segundo. Dime, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿esperas volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Qué? ¿Volver a lo de antes? Yo prefiero un mundo sin drogas. Mejor dicho, sin narcotráfico, ¿no? Que las drogas estén legalizadas y que los estados cumplan un rol ahí de estar controlando. Y que los bancos y los paraísos fiscales que lavan dinero del narcotráfico se queden sin ese gran negocio criminal, ¿eh? Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Colega periodista, una pregunta. Cuando pase la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿De qué normalidad me habla? No y no. Yo quiero un mundo sin monopolios de radio, ni monopolios de televisión, ni de prensa, ni de internet. Esta es Radio Otro Mundo Posible, donde tu palabra vale. Que nuestros pueblos tengan voz propia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos haciendo acá una radio experimental. Radios y televisoras comunitarias. Acceso a las tecnologías. Que la comunicación sea un derecho, no una mercancía. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de las personas sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio. Aquí estamos tratando con estudiantes y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer. Ha empezado un nuevo gobierno, tomo la un par de ideas y las plasmo en un cuaderno. Que el país parece un infierno, maldicen a Varela y a Cortizo, lo dan de eterno. Cada 5 años lo mismo, dejen el cinismo, estamos al borde del abismo. A tu vida ponle ritmo, que el país no va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Nos quejamos de la delincuencia, de la falta de cultura y de la violencia. Ey, nos quejamos de los gobernantes y en las elecciones reelegimos a los mismos maleantes. Nos quejamos y soluciones nos brindamos, crucificamos a Jesús después un domingo erramos. Nos quejamos y nos quejamos. Ya está lleno el buzón de los reclamos en detrimento. La clase media baja en estos meses, el rico y su política en bien de sus intereses. El resto de migajas a la ciudadanía y secuestra a la nación por el bien de una minoría. Su política benefician al puesto, el rico se hace rico mientras bajan sus impuestos. Como un paraíso fiscal, pero tendrán que rendir cuenta cuando llegue el
final. ¡Ey! El camino se hace abrupto. Somos un pueblo de lucha en manos de corruptos. Pa' que grabes en tu mente que los gobiernos corruptos generan más delincuentes. Los niños que reciben educación, ellos gobernarán algún día la nación. Oye, el mensaje lo difundo. La educación es el arma para cambiar el mundo. Tú no me crees y eso lo dijo Mandela. ¿Por qué tú crees que no invierten en escuela? Pues ellos saben que el que estudia se libera y la ley es solo existe para el hijo de la cocinera. Por eso piensa con mente positiva. Para superarse hay que ponerla creativa. Con humildad porque recuerda que el que escupe para arriba luego le cae la saliva. Ey, gran parte de lo que nos pasa es efecto de nuestras propias decisiones. Sin embargo, no hay excusa para que los gobernantes ejecuten malas acciones. ¿Cómo es posible que en plena pandemia ellos estén pensando robarse más de 1 millón? Mientras que hay personas, entre ellos niños, que no tienen ni pa'l concolón. Definitivamente eso no es ser solidario, ni tener corazón. Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Este fue Phil Style. Bless. Hay gente que está dando su vida a precio de la libertad, sin importar maltrato ni herida, no dejarán de luchar, porque han encontrado en la lucha su escucha. La gente es mucha ya, ¿y qué van a hacer? El pueblo ya despertó y sin temor, dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Se siente el dolor de mi gente cuando en el presente no sabe qué pensar del futuro que se ve tan duro. Si no hacemos un alto, esto no va a cambiar. ¿A quién apunta tu arma? ¿A quién dispara el cegón? ¿A quién? ¿Qué dejas para mañana? Tomando esa posición, te disparas a ti mismo, apuntas a ti mismo. Tú y yo somos lo mismo, tenemos el mismo sol. Nada logra el egoísmo, tampoco el terrorismo. Somos el mismo ismo, bandera tricolor. Bandera, bandera, quiero ondearte adentro y afuera. Si tú supieras cuánto yo diera para respirar tu libertad. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Más represión. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Dame un poco de sensibilidad para poder como ciudadana también participar, para poder unirnos, hermanos y hermanas. Aquí desechamos las ideas raras que no quieren dividir. Aquí la gente está unida por Panamá y cantando. No vamos a parar de pelear, de luchar, de salir a protestar. Hey, por el bien de nuestra tierra, del que crea, el que no crea, de la gente que está permanentemente, porque tienen en la mente y corazón lo que está pasando, siempre participando con lo que estén haciendo. ¿Sabes qué, Javier? Escucha lo que te voy a decir y a donde estés, en Argentina o Panamá, para la final siempre estás acá. Si estás difundiendo o estás cantando, lo importante es que estás participando. Fortaleza también aquí con el rap conciencia, uniendo a la gente. Javier, dime qué es lo que tú piensas. Y dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. No más represión. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Unos cantan el himno de la nación, celebran con emoción, pero la victoria aún no llegó. No ha llegado. No se acaba, esta lucha es con valor. Queremos
para la nación, un progreso real. Queremos cantar, alcanzamos por fin la victoria. Y con libertad, sabiendo que no hay entre nosotros odio ni maldad, sino equidad y matar la xenofobia y la homofobia que nos hace pelear, y entender que a las distintas formas de pensar no se le debe juzgar. Dejémonos de vaina y comencemos a amarnos. Más amor. Dame un poco más de lo que pido como ciudadano. No quiero más que sensibilidad y humanidad para poder dialogar. Reportajes AEB Noticias Radio. Las afectaciones van más allá de... Buenos días, querido Radio Escucha. Con la mayor afectación en Bienvenidas, sean todos y todas. Son los estudiantes. Agenda semanal de información. Es un derecho y un deber de la persona sin distingo de edad. No es un negocio, no es un privilegio, Aquí pero estamos tratando con estudiantes, presente y el futuro de esta nación. Información, opiniones y datos que la ciudadanía debe conocer.